Bien, nosotros habíamos tenido este sistema de ecuaciones y habíamos explicado el método de eliminación gaussiana. ¿Qué es el método de eliminación gaussiana? Es construir esta matriz en una matriz escalonada. Bueno, esto es gracias a operaciones elementales. A este proceso le llama operaciones elementales. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es volver a plantear un sistema de ecuaciones. Pero nosotros necesitamos un sistema de ecuaciones equivalente a este sistema. Veamos. Observen la primera fila. Es la misma. Los coeficientes son 1, 1, 2 y el término independiente 1. Entonces vos escribís de la siguiente forma. X más Y más 2Z igual a 1. Es lo mismo. Pero en la segunda fila ha cambiado. Ahora no es 2 y menos 1 los coeficientes. Ahora son 1 y menos 3. Entonces vos lo escribís Y menos 3Z. Y esto lo igualas a menos 3. Fíjate que ya no es menos 2, ahora es menos 3. Veamos la última fila. 5 por Z igual a 10. ¿Por qué lo multiplicas por Z? Recuerda que la primera columna es X, la segunda es Y y la tercera es Z, siguiendo este esquema. Entonces nos ha resultado 5Z igual a 10. Quizás vos te preguntarás, pero ¿qué objetivo tiene realizar el método de eliminación gaussiana si nuevamente me lleva a un nuevo sistema de ecuaciones? O sea, como que regreso a lo mismo. Da la sensación que regresas a lo mismo, pero no es así. ¿Por qué? Fíjate que desde un inicio el sistema de ecuaciones era un poco más complejo. Más complejo en el sentido de encontrar el valor de las incógnitas. Hemos encontrado un sistema equivalente gracias a eliminación gaussiana. Mira cuánto se ha reducido este esquema con este esquema. Porque alguna variable se ha eliminado. ¿Sí? Ahora, dejamos de lado eliminación gaussiana porque ya utilizamos ese proceso. Vamos a utilizar otro proceso más que se llama el teorema de Rouchet-Frobenius y sustitución por retroceso. Vamos a utilizar sustitución por retroceso. ¿Por qué se le llama sustitución por retroceso? Vos vas a empezar del último hacia el primero. Por eso recibe ese nombre. Sustitución por retroceso. Empezás con 5 por Z igual a 10. Luego, Y menos 3Z igual a menos 3. Y por último, X más Y más 2Z igual a 1. Despejás Z. Recuerden que es sustitución por retroceso. Z nos va a resultar el valor de 2. Este valor de 2 lo reemplazas acá. Nos resultó menos 6 igual a menos 3. El menos 6 lo pasas a sumar al segundo miembro y nos resulta 3. Cada valor que vos vas obteniendo lo vas reemplazando en la ecuación de arriba. Por eso se le llama sustitución por retroceso. Acá tenés X, escribís acá y 3 por el valor de Y.
y z vos sabes que vale 2. Esto es x más 3 más 4 es igual a 1. X más 7 es igual a 1. Entonces x vale menos 6. Hemos encontrado el valor de las incógnitas. X es menos 6, y es 3, z es 2. Bien. No sé si lo más adecuado fue explicarles sustitución por retroceso o primero aplicar el teorema de Roche-Frobenius. Creo que lo más conveniente era ver la aplicación del teorema de Roche-Frobenius. Así que bueno, terminé de copiar esta parte y les explico, ¿sí? Respecto al teorema de Roche-Frobenius. Vamos a resolver de la siguiente forma. Cada vez que ustedes utilicen Gaussiana o Gauss-Jordan, que es lo que vamos a ver después, vamos a utilizar el teorema de Roche-Frobenius para seguir una misma secuencia, ¿sí? Es indistinto porque yo puedo empezar por sustitución por retroceso y después el teorema de Roche-Frobenius o viceversa. Pero es porque, bueno, quizás yo lo tengo muy claro todo esto, pero quizás para muchos de ustedes es nuevo, así que vamos a seguir una secuencia. Una vez que yo termino eliminación gaussiana, aplico teorema de Roche-Frobenius, ¿sí? Entonces vamos a aplicar teorema de Roche-Frobenius. Hágase la idea que esto aún no lo he realizado. Hacete esa idea. Comenzamos. Una vez que llegamos acá, aplicas primero el teorema de Roche-Frobenius. Observen que he escrito TRF nada más. Teorema de Roche-Frobenius. Vamos a calcular el rango de A. Presten mucha atención a esta parte, es fundamental. Rango de A. Recuerden que el rango de A es únicamente la matriz coeficiente. Es decir, esta columna lo tenés que ignorar, porque esa columna le pertenece, digamos, a la matriz ampliada. Este es el rango de A, perdón, es esta matriz, ¿sí? Bien, ¿cuál es el rango? Recordemos que si nosotros aplicamos el método de Gauss-Jordan, el rango era la cantidad de vectores canónicos. Perfecto, pero nosotros estamos en otro método llamado eliminación gaussiana. El método de eliminación gaussiana, el rango lo ve de distinta manera o lo trabaja de distinta forma. El rango de una matriz, si vos utilizas eliminación gaussiana, es la cantidad de filas no nulas. Fíjate, la primera fila no es nula. ¿Por qué sé que no es nula? Porque no todos los elementos son ceros. La segunda fila tampoco no es nula porque todos sus elementos no son ceros. Fíjate en la tercera fila. En la tercera fila, todos sus elementos no son ceros. Este es un 5. ¿Sí? Entonces, como ninguna fila no es nula, entonces voy a decir, bueno, la primera fila no es nula, perfecto, vamos 1. La segunda fila tampoco no es nula, 2. La tercera fila tampoco no es nula, 3. Entonces, el rango de A vale 3. Ahora calculas el rango de A'. A' es la matriz ampliada. Ahora sí consideras la última columna. Pero básicamente la respuesta no va a cambiar, ¿eh? Fíjate que la primera fila no es nula. Vamos 1. La segunda fila no es nula, 2. La tercera fila tampoco no es nula, 3. Va a haber ejercicios donde el rango de A y A' van a ser distintos, eso sí. Bien, ahora nos falta encontrar valor de n. N es la cantidad de incógnitas que tiene el sistema. ¿Y cuántas incógnitas tiene? 3. Algunos se equivocan, piensan que son 9, porque lo contabilizan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, nada de eso. Son únicamente 3 variables, x y z. Entonces, escribís acá un 3. Bien, hemos obtenido el rango de A, el rango de A' y n, que es el número de incógnitas. Fíjate que el rango de A coincide
con el rango de A'. Aparte de eso, coincide con el número de incógnitas. O sea, los tres valores son iguales. ¿Qué nos dice el Sistema teorema de...? completo. Exacto, muy bien. Es un sistema compatible determinado. Perfecto. Sistema compatible determinado. Para aquellos que no lo comprendieron, tienen que guiarse en este esquema, ¿sí? Porque mira, el rango de A', y N son iguales, entonces es un sistema compatible determinado, solución única. Entonces, gracias al teorema de Rorschach-Frobenius, nosotros sabemos que esto es un sistema compatible determinado. Entonces, la solución es única. Después de eso, vos tenés que aplicar sustitución por retroceso. Y cuando aplicas sustitución por retroceso, es lo que nosotros habíamos hecho anteriormente, es lo que yo me adelanté, ¿sí? Bien, aplicas todo esto y mira, X tiene un valor, Y tiene un valor y Z tiene un valor. Es correcto. Te tiene que resultar de esa forma, porque es un sistema compatible determinado, es decir, la solución es única. Existe un solo punto, se podría decir. ¿Cuál es la respuesta? Lo siguiente. Puedes escribir una S mayúscula si querés, porque es como aparece en la guía, y abrís llaves, y dentro de este conjunto escribís el vector. El vector es -6, 3 y 2. Listo. Esta es la respuesta. ¿Qué es lo que te podría pedir en los exámenes? Lo siguiente, te doy un sistema de ecuaciones lineales y te puedo pedir determinar si es sistema compatible determinado o indeterminado o sistema incompatible y listo. Si te pido eso, únicamente utilizas teorema de Rorschach-Frobenius y ya está. Pero si yo te doy un sistema de ecuaciones y te pido hallar el conjunto solución o la solución, entonces vos tienes que llegar a esto. Igual te vas a guiar por las alternativas. Entonces, si te pido esto, sí o sí tenés que hacer sustitución por retroceso porque exijo saber los valores de X, de Y y de Z. Porque fíjate que acá nosotros no le hemos encontrado los valores, únicamente lo he clasificado. Así que tengan cuidado con ese tipo de ejercicio, más que todo para que no pierdan tiempo. Porque yo te puedo dar un sistema de ecuaciones y únicamente te pido clasificar. ¿Qué es clasificar? Es únicamente utilizar teorema de Rorschach-Frobenius, ¿sí? Pero si te pido la solución, o vos te vas guiando por las alternativas, suponete que todos te aparecen de esta estructura, entonces sí o sí tienes que hacer sustitución por retroceso. Y obviamente te va a dar un par ordenado, ¿sí? Obviamente tiene tres componentes. Y listo, esta es la solución. Este es el punto donde se cortan estas tres ecuaciones. Profe, consulta, ¿y en qué caso no se hace sustitución por retroceso? Bien, por ejemplo, que te resulte sistema incompatible. Bueno, entonces, en las dos, si me resulta em, sistema compatible y sistema compatible determinado, se hace sustitución por retroceso, y si me resulta incompatible, ya no se hace directamente. Exacto. Bien, continuamos. Veamos otro ejercicio. Vamos a resolver, a ver, el ejercicio C de esta misma pregunta. Pero vamos a utilizar el otro método que ya lo conocemos. El ejercicio C nos dan el siguiente esquema. X1, a ver, más X2, más 2 por X3, más X4 es igual a 5. 2X1. Tengo mucho cuidado porque tengo que fijarme si están ordenados. Si no están ordenados, los voy ordenando adecuadamente.
menos x sub 3 menos 2x sub 4 es igual a 2. Esto es 4x1 más 5 por x sub 2 más 3 por x sub 3. Y observen que la variable x sub 4 no aparece. ¿Qué significa eso? Significa que el coeficiente es 0. No significa que la variable sea 0, sino el coeficiente es 0. Por esa razón se eliminó acá la variable. Y esto es igual a 7. El consejo que siempre les doy, y bueno, algunos cometen ese error, es lo siguiente. Tenés que fijarte la forma en que yo te doy planteado el esquema, porque te puedo dar de forma desordenada. Tienen que ir ordenando, ¿sí? ¿Cuál podría ser una forma desordenada? A ver, veamos en la guía si aparece alguno desordenado. Me parece que no, pero como que parece que algunas variables no figuran, en ese caso es 0. Siempre revisen que esté ordenado, ¿sí? Por ejemplo, esta columna es x1, esta columna x2, esta columna x3 y esta columna x4. Listo. Siempre revisen eso, por favor. Porque por ahí se me ocurre cambiarle un orden, ponerle que yo escriba acá 3x3 primero acá, esto acá, y ustedes, digamos, no se dan cuenta de eso, no se percatan de esa parte y cometen un error garrafal, ¿no? Bien. Vamos a resolver este ejercicio. Vamos a encontrar el valor de la variable x1, x2, x3 y x4, pero no vamos a utilizar el método de eliminación gaussiana. Ahora vamos a utilizar el método de Gauss-Jordan, que es el método que ustedes ya lo conocen. Es el método del pivot. Por eso vamos a poder acelerar un poco más este proceso. Porque esto ya lo expliqué. Es decir, paso por paso ya no lo voy a resolver tanto de esa manera, ¿sí? Porque ya lo vimos. Vamos a utilizar el método de Gauss-Jordan para que ustedes pueden elegir Gauss-Jordan o eliminación gaussiana. Kramer es muy poco, así que bueno, más guíense por eliminación gaussiana o Gauss-Jordan, que es lo que les recomiendo. Vamos a ver Gauss-Jordan. ¿Qué es Gauss-Jordan? Pivotear, básicamente es eso. Entonces, este esquema lo planteas en forma, digamos, ampliada, ¿sí? Esto es 1, 2, 4, 1, 3, 5, 2, menos 1, 3, 1, menos 2. Acá lo completas con el 0. Esto es 5, 2, 7. Y comenzamos a pivotear. Recuerden que estamos en el método Gauss-Jordan. Es otro método, ¿sí? Gauss-Jordan. La idea es buscar el número 1 para comenzar a pivotear. Vamos a buscar nuestro jugador estrella, por decir de esa manera. A ver, puedes tomar este 1 o este 1 o este 1, cualquiera. Voy a seleccionar este 1 que está acá. Entonces, si nosotros decimos que este 1 va a ser nuestro pivot, comenzamos a pivotear. La fila se conserva. Ojo que esto lo vimos en la clase anterior. La columna se convierte en canónico. Estos elementos que figuran acá van a ser transformados, ¿sí? Comenzamos. Vamos a transformar este elemento que está acá. 1 por 3, 3. Menos 2, nos queda 1. Recuerden que transformábamos o construíamos un determinante de orden 2 por 2 y de esa manera lo calculábamos, ¿sí? Vamos a transformar este elemento ahora. 1 por menos 1 nos queda menos 1, menos 4, menos 5. Ahora transformas este elemento. Nos queda 1 por menos 2, menos 2, menos 2, nos queda menos 4. Listo. Hemos transformado este elemento. Ojo que lo estoy resolviendo de forma inmediata porque esto ya lo vimos. Ahora vamos a transformar este número 2.
1 por 2 es 2, menos 10, menos 8. Ahora transformás este 5. 1 por 5, 5, menos 4, 1. Acá nos queda 1 por 3, 3, menos 8, menos 5. Acá nos queda 1 por 0, 0, menos 4, menos 4. 1 por 7, 7, menos 20, menos 13 si no me equivoco. Cualquier error me avisan. Y listo, hemos transformado estos elementos. Una pregunta, ¿no era que si la misma fila tenía un cero, la fila, o sea, después en el segundo paso quedaba igual? ¿O era solo si estaba en la primera columna? A ver, no, era si estaba en la columna. Si la columna, ponerle que esto fuera un 0 o este un 0, la fila se conservaba. Ok, gracias. De nada. Bien. Ahora, el hecho de que la segunda fila y la tercera fila coincidan, bueno, es coincidencia, porque no siempre tiene que coincidir. ¿Sí? Ahora, fíjate que no son iguales, porque este es un menos 8 y este es menos 13. Ha variado. Si vos ignorás la parte ampliada, bueno, en ese caso sí son iguales, pero lo tenés que considerar. Entonces, las dos filas no son iguales. Bien, nosotros hemos pivoteado la primera fila. Ahora, vos tenés que seleccionar si pivoteas la segunda o la tercera. Depende de vos. Tenés dos opciones. Acá tenés un 1 y acá un 1. Prefiero seguir un orden, ¿sí? Voy a seleccionar este 1 para pivotear. Recuerden que no puedes repetir la fila que has pivoteado anteriormente. Si este es el pivot, entonces la fila se conserva. La columna se convierte en canónico. Y este canónico también se conserva. Y siempre cuando vos avanzás, la cantidad de elementos que vas a transformar siempre tiene que ser menor. Observen que acá hemos transformado 8 elementos. Acá vamos a tener que transformar menos elementos. Cada vez tiene que disminuir. Vamos a transformar este número 2. Esto es 1 por 2, 2. Menos 1 por menos 5, nos va a resultar 7, si no me equivoco. Ahora vamos con este elemento. 1 por 1 es 1, menos 1 por menos 4, nos va a quedar 1 más 4, 5. Ahora transformas este 5 que está acá. Esto es 1 por 5, 5, menos por menos te da más 8, 13. Bien, ahora transformas este elemento que está acá. 1 por menos 5 menos 1 por menos 5 te va a resultar, bueno, 0. Acá también te va a resultar 0 porque coinciden. ¿Sí? Por esa razón. Ahora, 1 por menos 13 menos 1 por menos 8 te va a quedar, a ver, menos 5 si no me equivoco. Bien. Cuando llegamos a esta parte, el error que cometen algunos es lo siguiente. Dice, bueno, la última fila es nula. No puedo seguir pivoteando. Eso es falso, porque fíjate que vos estás trabajando con la parte, también incluido la parte ampliada, ¿sí? Si el esquema fuera el siguiente, listo, ya está. Vos no podés seguir pivoteando, porque recuerda que para pivotear el elemento tiene que ser distinto de cero. Puede ser positivo, negativo, puede ser un número fraccionario, etc. Pero lo que no puede ser es cero. Entonces, como nosotros hemos utilizado la fila número 1, la fila número 2, nos queda la fila 3, sí o sí, la fila 3. Y fíjate que estos son ceros,
pero este elemento que está acá no es 0. Entonces podés pivotear con este elemento. Para pivotear, vamos a convertirlo a 1 por la costumbre que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces lo multiplicas esta fila por menos 1/5 y se convierte en 1. Continuamos. El esquema nos va a quedar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 7 menos 5, 0. Acá nos queda 5 menos 4, 0. Acá nos queda 13 menos 8. Y si multiplicas menos 5 por menos 1/5 te queda 1. Este valor también lo multiplicas acá, pero acá todos son ceros, así que no hay problema. Bien. Entonces, pivoteas con este elemento. Continuamos. La fila se conserva y la columna se convierte en canónico. Los canónicos también se conservan y únicamente vas a transformar esos 4 elementos. Quizás no es tan necesario encontrar esos elementos, pero bueno. Si pivoteas estos 4 elementos que están acá, porque eso es lo que vos necesitas transformar, se lo dejo para ustedes. Bien. Ahora, utilizás el teorema de Reuchet-Frobenius. Teorema de Reuchet-Frobenius. Bueno, para que no quede un vacío, mejor lo voy a escribir porque te va a coincidir los valores. ¿Sí? Porque si pivoteas el 7 te queda 1 por 7, 7. Menos 0 por 13 te queda 0 y te quedan los mismos valores. Bueno. Nosotros sabemos que ya no podemos pivotear porque hemos utilizado las 3 filas. Listo, vos no tenés más filas. Se acabó. Se acabó Gauss-Jordan porque ya no tenés más filas para pivotear. Entonces utilizás el teorema de Reuchet-Frobenius. Ya sea que vos estés utilizando eliminación gaussiana o Gauss-Jordan, siempre vas a utilizar el teorema de Reuchet-Frobenius. Siempre. Rango de A, veamos. Como estamos en Gauss-Jordan, vos tenés que visualizar la cantidad de vectores canónicos. No vas a contar la cantidad de filas no nulas, porque eso es en gaussiana. Ahora estás en Gauss-Jordan, ¿sí? Tipo, bueno, esto es muy familiar para ustedes, para calcular el rango. Observen que este es un vector canónico. Esto también es un vector canónico. Pero este que está acá no lo podés contabilizar. ¿Por qué? Porque esto corresponde a la parte ampliada. Esto corresponde a prima. ¿Sí? El rango de A únicamente es 2. Recuerden que cuando estás calculando el rango de A, esta columna lo tenés que ignorar. Bien, ahora sí vamos a encontrar el rango de A'. Es incluido todo. Acá vos tenés un canónico y acá tenés otro canónico. Una aclaración más, no sé si lo había mencionado en la clase anterior, los vectores canónicos tienen que ser distintos. ¿A qué me refiero con que tienen que ser distintos? Suponete que en esta columna el vector canónico fuera, es una idea, ¿sí? 1, 0, 0. Entonces, si esto fuera 1, 0, 0, se repite con el primero. Entonces, cuando se repiten, se contabiliza como si fuera uno solo. Vuelvo a repetir, los vectores canónicos que se repiten, porque acá los 3 son distintos, este es distinto a este, y son distintos a esto. Si los vectores canónicos se repiten, se contabiliza como si fuera uno solo, ¿sí? Tengan presente esa parte. Bien.
Entonces, el rango de A', en este caso, vale 3. Fíjate en el rango de A y de la matriz A'. Son distintos. ¿Qué nos dice el teorema de Roche-Frobenius? Si el rango de A y el rango de A', el sistema es incompatible. Acá lo tengo en la hoja. Si el rango de A y A', ya estás en el segundo caso, ¿sí? Entonces el sistema es incompatible, no tiene solución. Es decir, la figura geométrica no se corta. Es un sistema incompatible. Y como es un sistema incompatible, es decir, no tiene solución, vos podés escribir como conjunto solución lo siguiente. Conjunto solución, que lo representamos con una S mayúscula, es igual al conjunto vacío, ¿sí? Porque no tiene ningún elemento donde se intersecte. Y fíjate que en este ejercicio no hemos utilizado sustitución por retroceso. ¿Por qué? Es básicamente la pregunta que hizo una de sus compañeras. Cuando te resulte el sistema incompatible, no es necesario realizar sustitución por retroceso. No es necesario. ¿Por qué? Porque la solución es el conjunto vacío. No tiene sentido encontrar. No vas a encontrar ningún valor de X, no vas a encontrar ningún valor de Y, y no vas a encontrar ningún valor de Z. Bueno, en este caso son las variables X1, X2, X3, X4. No vas a encontrar valores. Si te queda duda, intenta en casa hacer sustitución por retroceso. Te va a quedar cosas absurdas, ¿sí? Hágalo, así se convence. Pero bueno, no es necesario, dado que es un sistema incompatible. Me quedan muy pocos minutos. No es el tiempo suficiente para hacer un nuevo ejercicio, pero bueno, culminamos una aclaración más acá. Suponete que quieras volver a plantear el sistema de ecuaciones. Sería de la siguiente forma. X1 más 7x3 más 5x4. Este paso no es necesario, ¿sí? Únicamente para que ustedes observen cómo quedaría. X2 menos x3 menos 4x4, esto igual a 0. Y mira lo que te queda acá. 1. Es algo absurdo. Mira, todos son ceros acá. Si no te parece la variable es porque todos son 0. Todo esto es 0 igual a 1. Es algo absurdo, ¿se dan cuenta? Si yo lo planteo no tiene sentido. Acá, ¿qué tipo de sustitución por retroceso puedes realizar acá? Es algo absurdo. Acá es algo absurdo. Porque acá todos son ceros. Estás diciendo que 0 es igual a 1. Eso es algo absurdo. ¿Sí? Y por esa razón que no es necesario volver a plantear el sistema. A modo de conclusión, cuando vos tengas un sistema de ecuaciones lineales y yo te pida clasificar, cuando te pido clasificar es sí o sí utilizar el teorema de Roche-Frobenius al final de todo, o te puedo pedir encontrar el conjunto solución. Bueno, vos podés optar por el camino de eliminación gaussiana o Gauss-Jordan, cualquiera de los dos, ¿sí? Luego, cuando vos culminás con el proceso, aplicás teorema de Roche-Frobenius, dependiendo del resultado que te resulte o que obtenga del teorema de Roche-Frobenius, vos realizás sustitución por retroceso. Como acá nos resultó conjunto vacío, es decir, sistema incompatible, ya no vas a hacer esto. Concluyó el ejercicio, ¿sí? Caso contrario al primero que hemos resuelto, que nos resultó sistema compatible determinado, en ese caso sí utilizás sustitución por retroceso, porque existe intersección. Bueno, lo que yo les recomiendo que hagan ustedes durante la semana es, por ejemplo, el ejercicio 5A, que nosotros habíamos resuelto anteriormente. Un segundo. El ejercicio 5A lo he resuelto con eliminación gaussiana. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Este ejercicio resolverlo pero por Gauss-Jordan y les tiene que dar el mismo resultado. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes con el ejercicio 5C? El 5C yo lo he resuelto con Gauss-Jordan. ¿Qué van a hacer ustedes? Resuélvalo con eliminación gaussiana y les tiene que dar el mismo resultado. Es decir, esto que está acá, vos hacelo con eliminación gaussiana, es decir, una escalera.
Si querés hacerlo con gaussiana, ¿cuál sería la escalera? El siguiente. Listo. Solamente tenés que convertir a 0 estos 3 elementos. Igual vamos a hacer más ejercicios al regreso, ¿sí? Porque necesito que esta parte se entienda muy bien, ¿sí? Y listo. Esto obviamente lo van a hacer ustedes en casa. Y les tiene que dar el mismo resultado. Bueno, me queda prácticamente 1 minuto, así que vamos a ir al descanso y al regreso hacemos más ejercicios. A ver, volvemos en 30 minutos, ¿sí? En 30 regresamos.